Buenas tardes, profesor. A continuación le presentaremos nuestro proyecto, el cual tiene como nombre Equipo para medición de conductividad térmica en materiales sólidos conductores de calor. Nuestro asesor para este proyecto fue el profesor Julio Ortega Lejos y el equipo está conformado por Jorge Luis Ramírez Martínez, Manuel Pérez Almaraz y yo, Leonardo Kingar y González Durán. El contenido que se abarcará en esta presentación es el siguiente: introducción, conceptos introductorios, método para la medición de conductividad térmica de materiales sólidos conductores, objetivos, desarrollo del sistema de medición de temperatura, resultados experimentales y finalmente las conclusiones. A lo largo de la historia, el concepto de calor y temperatura siempre han tenido una gran relevancia, ya que las aplicaciones que se les han dado van desde la supervivencia hasta las aplicaciones en los laboratorios. Estos son principios de los cuales se parte para la creación de diferentes métodos de calentamiento, todos ellos con una característica en común, la cual es que utilizan las resistencias eléctricas para obtener la temperatura. En los conceptos introductorios tenemos la transferencia de energía. La transferencia de energía siempre se produce del medio que tiene la mayor temperatura hacia el medio con la menor temperatura, y esta transferencia se detiene cuando ambas alcanzan la misma temperatura. Existen tres tipos de transferencia de energía, los cuales son radiación, conducción y convección. En este proyecto nos enfocamos más en la conducción. La conductividad térmica. La conductividad térmica es la propiedad de los materiales que nos dice qué tan fácil es la conducción de calor a través de ellos. En esta diapositiva se puede ver una expresión que nos puede ayudar a encontrar la conductividad térmica de los materiales, la cual nos dice que la razón de conducción de calor es proporcional al área por la diferencia de temperatura sobre el espesor del material. Además, tenemos algunos ejemplos de materiales y su conductividad térmica. Por ejemplo, el acero, el agua y el bronce. Pero, ¿para qué sirve medir la conductividad térmica? La conductividad térmica sirve para medir materiales conductores y para verificar materiales de referencia. Además, sirve en la industria metalúrgica para la selección de materiales y en muchos procesos industriales en los cuales la transferencia de calor interviene significativamente. Método para la medición de la conductividad térmica de materiales sólidos conductores. Este método consiste en medir la conductividad térmica de una muestra de material por medio de un material de referencia por una técnica de estado permanente que se conoce como el estado de las barras concéntricas cortadas. Básicamente consiste en tener una fuente de calor, un material de referencia que es el cobre, el cual ya conocemos sus propiedades, muestra de material conductor, un material de referencia, otra vez que será el cobre, y una fuente fría, en el cual tenemos 6 termopares que representan como Z1, Z2, Z3 hasta Z6, y tenemos un aislante para mantener el calor. Tenemos también una ecuación diferencial de conducción del calor para determinar la conductividad térmica de algún material, pero esta resulta ser un tanto compleja, ya que incluye cierto grado para resolverla, pero tomando en cuenta que la conductividad térmica es constante, en el Sistema Internacional de Unidades la conductividad térmica se mide en vatios por metro por Kelvin. También considerando que solo existe flujo unidimensional, solamente va en una dirección, es axial y no radial, el área transversal de todos los materiales es la misma, y los materiales de referencia 1 y 3 son los mismos, en el cual sería el cobre, y las distancias son iguales entre los materiales. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, se llega a esta ecuación, que sería la conductividad térmica del material, que sería esta, lambda m, es igual a lambda r. Lambda en la termodinámica representa el coeficiente de conductividad térmica de los materiales por la diferencia de temperatura 1, que sería de Z1 a Z2, más la diferencia de temperatura 3, que sería la de Z5 y Z6, entre
la diferencia de temperatura 2, que sería Z3 y Z4. Y esto, teniendo estos valores, se puede obtener la conductividad térmica de este material, de la muestra. Pues regularmente la conductividad térmica del material de referencia, que es el cobre, es de 386. Sistema de barras compuesto, el prototipo. Primeramente vamos a hablar un poco de la problemática. En el CENAM ya se tiene un prototipo. El CENAM es un Centro Nacional de Metrología, el cual tiene este prototipo, pero utiliza un sistema convencional de calentamiento, que su fuente de calor es una resistencia. Entonces ellos a su temperatura máxima que han llegado son a los 500 grados centígrados, y nosotros queremos cambiar esa fuente de calor por el calentamiento por inducción electromagnética. ¿Y por qué no utilizar otro método de calentamiento? Existen los mecheros. Estos mecheros se obtienen las temperaturas en el orden de acercando a los 600 grados centígrados por combustión de gas. Este tiene el inconveniente de que la temperatura es difícil de controlar y trabajar con la llama es peligroso. Tenemos estufas y hornos. En estufas y hornos, regresaríamos otra vez al sistema de calentamiento por resistencia. Sí podemos alcanzar temperaturas muy altas, pero el calor no se concentra en un solo punto. Entonces es un gran problema porque tenemos que tener un aislante muy bueno para que el calor se concentre en la pieza que queremos calentar. También tenemos los baños de transferencia de calor. Estos son muy comunes, que son como los de vapor, pero su temperatura máxima es hasta los 100 grados centígrados. Los de parafina, su temperatura máxima es hasta los 250 grados centígrados, y entre otras. Pero nosotros tenemos aquí el calentamiento por inducción electromagnética, que es el que queremos sustituir en la fuente de calor. Este nos proporciona un calentamiento directo en la pieza. Significa que el calor se concentra en el centro de la espira. Es más eficiente en cuanto a consumo de energía y el calentamiento es mucho más rápido a otros sistemas de calentamiento, teniendo más ventajas sobre los otros métodos de calentamiento. Este es mucho mejor. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a exponer la parte de nuestro proyecto, que son los objetivos. En general, consiste en optimizar el sistema de medición de conductividad térmica mediante el método de barras concéntricas cortadas, empleando un método de calentamiento distinto. Nuestros objetivos específicos son la rehabilitación del sistema de calentamiento por inducción, caracterización del termopar tipo K, modificación del circuito de acondicionamiento de señal, desarrollo de un BI en LabVIEW para la adquisición y procesamiento de datos que se vayan obteniendo con la adquisición, y pruebas del sistema de medición de temperatura. Para ello se utilizó lo que se mencionó anteriormente, el software de National Instruments, LabVIEW. Asimismo se utilizó una tarjeta de adquisición de datos, que en este caso es una MyRio. Esta tarjeta cuenta con la facilidad de procesar datos a alta velocidad, lo cual es algo innecesario, ya que la temperatura va cambiando de manera lenta, pero esto se va a ir ajustando conforme se avance el proyecto. Se escogió esta tarjeta debido a la facilidad y al que se llevaba una materia en donde se estaba aplicando lo que se aprendió en la carrera. Asimismo se realizó la caracterización del termopar tipo K, donde el termopar tipo K es el que observamos aquí, con esta línea casi recta que tiende a ser lineal, es decir que es muy útil para nuestra aplicación, ya que no tenemos que hacer demasiados acondicionamientos de señal. Asimismo se realizó el acondicionamiento utilizando un amplificador operacional de instrumentación. Aquí se realizaron algunas configuraciones de parámetros para que nos pudiera entregar una ganancia de 100. Este es un bosquejo del sistema, donde tenemos al sistema de alimentación, al sistema de calentamiento por inducción electromagnética, al termopar tipo K, al acoplamiento de señal, nuestra tarjeta de adquisición MyRio y nuestra interfaz gráfica.
Algunos resultados experimentales de esta primera fase son los siguientes, donde logramos obtener que una pieza se calentara hasta 800 grados centígrados en aproximadamente 35 minutos con una potencia del sistema del 70%. Aquí hay algunos otros resultados de los gráficos, donde tenemos que en el gráfico 1 una primera linealización, en el gráfico 2 otra segunda linealización y en el gráfico 3 una tercera linealización, para poder obtener diferentes aproximaciones de temperatura para nuestro sistema. Sin embargo, más adelante se explicará un inconveniente que surgió. Esta es nuestra interfaz gráfica, donde observamos el voltaje respecto de la temperatura, el tiempo respecto de la temperatura y la temperatura, asimismo como un indicador del termómetro, los minutos y segundos que han transcurrido, la temperatura, el voltaje, la cantidad de muestras, un botón para detener y el logo de nuestra institución. Esta es una parte del programa. Aquí está un bosquejo de lo que se realizó el sistema de alimentación que se quedó para la fase 2. En este sistema se pretende reemplazar lo que teníamos anteriormente como un VARIAC, el sistema de calentamiento por inducción, el termopar tipo K, el acondicionamiento de señal, la tarjeta MyRio y nuestra interfaz gráfica. Aquí viene una parte de lo que se explicó anteriormente, que es para la fase 2, donde se implicó el diseño de filtros. En esta parte, en el diseño de filtros, se observó que nuestra señal, la azul, está contaminada con lo que se debe al efecto del campo generado por la inducción electromagnética. Entonces nuestra señal terminó contaminada y eso nos daba algunos picos y algunos valores de temperatura algo extraños. Entonces debía de estar así como una línea recta, pero aquí observamos que esta tiene cerca de 200 milivolts, mientras que aquí tiene aproximadamente 376 milivolts. Es decir, tiene picos que ahora sí nos dan lecturas muy erróneas. Es decir, que se tiene aquí un gran problema de invasión de señal. Y posteriormente se realizó el diseño de un filtro. En este caso se trató de un filtro pasabajas, en donde el filtro pasabajas tiene la peculiaridad de dejar pasar frecuencias bajas, que en este caso nuestra temperatura es una señal que cambia muy lento con el tiempo, y desechar las frecuencias altas, que en este caso son las de nuestro sistema resonante, que es el calentamiento por inducción. Y aquí se observan los resultados con un filtro, en donde se observa que prácticamente se deshizo de las frecuencias altas y únicamente nos está dejando la temperatura. Bueno, lo que nos está arrojando nuestro valor de temperatura. Moldes. Para realizar pruebas en el prototipo para medir la conductividad térmica mediante calentamiento por inducción electromagnética en un material sólido conductor de calor, en el sistema de calentamiento por inducción, el cual es nuestra fuente de calor, se necesita un buen aislante entre la pieza que será calentada, que en este caso es un metal, y la espira de cobre de dicho sistema. Este aislamiento, que es un molde de yeso, nos ayudará a que la pieza de metal no haga contacto directo con la espira, ya que si esta hace contacto con esta provocaría un corto, por el motivo de que por la espira está circulando una gran corriente y además el metal es un buen conductor de electricidad, y por lo tanto estaría juntando un punto de la espira con otro punto de la espira, provocando así un corto en nuestro circuito. Para realizar el molde se tomó en cuenta el diámetro de la pieza de metal a la que se va a calentar, el largo de la espira y diámetro de la espira. Después de tener las medidas, las cuales se obtuvieron con un vernier para ser más precisas, se pasó a SolidWorks, donde se diseñaron estos moldes. Después se pasó a un ambiente de programación, de un ambiente de MakerBot, para poder imprimir la pieza con PLA. Finalmente se obtuvo estos moldes, en el cual tuvimos un error de 3 milímetros, ya que la impresora tiene ese pequeño error y solamente se tuvieron que elegir qué molde no encajaba bien y lijarlos un poco. Después, por último,
se realizó la prueba para ver si el molde final era más uniforme en sus medidas, ya que anteriormente se hacía con otro método en el cual no era muy convencional y el molde tenía en ciertas partes eran más grandes y otras eran más pequeñas o más delgadas y tendía a romperse. Finalmente tuvimos resultados muy buenos en nuestro molde. Además, se le tiene que dar un tratamiento térmico. Regularmente lo hacemos con el medio ambiente, lo ponemos a la intemperie en un día soleado para que éste seque correctamente, ya que si no hacemos este tratamiento térmico, suelta un poco de agua y puede dañar también el sistema. El desarrollo de una nueva bobina fue para la optimización del sistema, haciendo que con esto la vida útil de los moldes aislantes sea más larga y concentrando aún más el campo magnético que genera nuestra espira. Para esto, se tuvo que tomar las medidas de la bobina anterior y realizar un molde guía con las medidas necesarias para poder extraer e introducir los moldes aislantes sin que estos sufrieran algún daño. Una vez teniendo el material para la bobina y el molde guía, se pasó a enrollar el tubo de cobre de 1/8 flexible en el molde guía y así crear nuestra bobina con las medidas necesarias, además de reducir el espacio entre las espiras para que se concentre aún más el campo magnético que se genera. Y para finalizar tenemos las conclusiones. En las conclusiones, los resultados de las temperaturas alcanzadas con el método de calentamiento por inducción llegaron a valores de interés para el CENAM. Es decir, ellos con el método que tenían y que se mencionó únicamente llegaron hasta los 400 grados centígrados, mientras que nosotros llegamos hasta 800, es decir que nuestro sistema es apto para las temperaturas que ellos necesitan para ensayos con mayores temperaturas. Se presentaron algunos problemas con la adquisición de datos debido a esa contaminación de señal. Dentro de la primera etapa no se analizó por completo. Se centró más en la rehabilitación del sistema de calentamiento por inducción, el acondicionamiento de señal. Sin embargo, ese acondicionamiento hacía falta que se le agregaran algunos detalles, que en este caso se trató de un filtro pasabajas. En este filtro pasabajas lo que se pretende es eliminar esa invasión de ruido. Entonces con ello se demostró que sí se elimina ese ruido y que las pruebas quedaron pendientes debido a la situación sanitaria que se presentó. Entonces, en general, los propósitos que se tenían para este semestre, para la segunda etapa, no se llegaron a cumplir por completo debido a ese detalle que se menciona. Entonces los trabajos futuros son hacer esas pruebas que se tenían para esta segunda etapa y continuar el diseño de nuestro proyecto para que dejar lista la parte del sistema de calentamiento y pasar a la parte del sistema de enfriamiento, para posteriormente continuar el diseño de moldes y el diseño de bobinas para que queden de una manera más acorde y se pueda obtener el máximo resultado de esas piezas. Asimismo, como agregar diferentes sistemas de control que se tenían planeados, como lo es la inclusión de una LCD para que se pueda arrancar el sistema de manera manual, y asimismo como continuar el desarrollo de la interfaz gráfica. Muchas gracias, profesor.